Bien, un saludo jóvenes estudiantes del profesor Oscar Conde del área de Desarrollo Personal y Ciudadano. Comenzamos las clases virtuales de la semana 31. En primer lugar, no, las disculpas del caso debido a la demora de enviar las clases de esta semana 31. Esto se debe principalmente a problemas de mi computadora, pero ya habiendo solucionado, eh, envío los trabajos. El tema de hoy es explicamos el consumo responsable y promovemos la defensa de nuestros derechos como consumidores. Bien, comenzamos. Bien, aquí en la primera actividad dice explicamos los derechos y mecanismos de protección del consumidor en relación del consumo en el sistema financiero. Aquí nosotros debemos saber que los servicios financieros, al igual que todo servicio brinda en el mercado, estos deben ser eh, brindarse respetando los derechos de los consumidores, ¿no? Lógicamente esto está defendido por la ley. Sin embargo, muchas veces nuestros derechos son menoscabados, vulnerados, eh, justamente en las relaciones de consumo, así como también en la contratación de productos y servicios. Eh, en este contexto vamos a plantear preguntas como por ejemplo, ¿qué derechos tenemos los consumidores en las relaciones de consumo? ¿No? Ahora, nosotros en esta primera actividad vamos a explicar los derechos del consumidor en las relaciones de consumo, reconociendo aquí los mecanismos de protección que establece la ley. Eh, Vamos a ver nosotros, entonces, en este cuadro eh, que nos propone una actividad. Primero vamos a leer nosotros una lectura de un artículo que dice coronavirus, Indecopi registra más de 21.000 reportes contra bancos y financieras. Luego vas a completar el cuadro que está a continuación, ¿no? Y también hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo podemos defender nuestros derechos en las relaciones de consumo que establecemos con las entidades financieras? Y finalmente vamos a elaborar un texto donde vamos a explicar un caso propio, un caso tuyo o de algún familiar o de algún conocido, donde se vulneraron tus derechos como consumidor en el sistema financiero y cuál sería la forma de actuar en ese caso, ¿no? Ahora, en el cuadro nosotros tenemos derechos del consumidor, ser informados, ser escuchados, elegir, recibir un trato equitativo y justo, y también derecho al pago anticipado. Pero si bien nosotros debemos conocer, debemos saber cuáles son esos derechos, para eso vamos a explicar a continuación lo que viene a ser los derechos del consumidor. A ver, vamos a pasar al siguiente cuadro. Bien, en el cuadro anterior te pide completar, ¿no?, el ejercicio de derecho en el sector, es decir, en el sector financiero, ¿no? Por ejemplo, y aquí te envío la copia de la fotografía de derechos al consumidor. Lo que está en negrita está relacionado a lo que en el cuadro te pide, ¿no? Está más bien relacionada a lo que es la parte financiera en cuanto a las actividades. Eh, por ejemplo, en la letra D dice derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En este caso también ahí en el cuadro te dice, ¿no? Recibir un trato equitativo y justo. Y ahí tenemos nosotros la explicación o la fundamentación legal, ¿no?, de acuerdo a derecho al consumidor. Este derecho al consumidor fue aprobado por la ley número 29571. Entonces, nosotros es una herramienta para poder nosotros hacer valer nuestros derechos. Aquí principalmente nos indica que nosotros, todos, los proveedores, eh, se nos debe brindar un trato equitativo, un trato justo y no discriminación ni tener preferencia por nadie. Todos tenemos los mismos derechos en este caso de un trato justo y adecuado. Bien, en la letra F dice derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad conforme a la normativa pertinente. Aquí elegir
¿Por qué elegir? Porque a mayor cantidad de opciones, mejor será la elección. No nos vamos a precipitar y evaluar la variedad de bienes y servicios para poder primero nosotros elegir. Tenemos que hacer aquello, ¿no? Entonces es un derecho de nosotros. A continuación vamos a seguir viendo los otros derechos. Bien, ahí seguidamente en la letra H dice derecho a ser escuchado de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permita. Aquí este derecho de defensa, ¿no? Nos indica eh, a ser escuchados, ¿no? Ser escuchados, no solo en el momento del reclamo, ¿no? Sino a cualquier duda, comentario o aporte que realice debe ser bien recibido, ¿no? Y no debe dejar de lado ello. Entonces, también es un derecho. Y en la letra acá dice derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que si nosotros realizamos un pago anticipado, eh, lógicamente si compramos al crédito, tenemos derecho a efectuar de manera anticipada para lograr reducir los intereses, las cuotas y los gastos que demanda este pago de manera a crédito, ¿no? Aquí nosotros podemos, es decir, tenemos el derecho de, si tenemos el dinero, o pagar anticipadamente el crédito y evitar los pagos que aumentarían pues en nuestro costo. Bien, aquí en el cuadro lo que tú tienes que hacer es, como ya hemos identificado en negritas, vas a colocar en donde dice ejercicio del derecho en el sector, lo que están en negritas y está relacionado con los derechos de los consumidores que ya hemos mencionado ahí. Y luego los canales de reclamo que, con la ayuda de la lectura que te voy a enviar sobre el coronavirus, ¿no? Indecopi registró más de 21.000 reportes contra bancos y financieras, te van a ayudar a reconocer cuáles son los canales de reclamo. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad. Aquí en esta segunda actividad proponemos acciones concretas para la defensa de nuestros derechos dentro del sistema financiero. Aquí nosotros ya en estas tres preguntas ya vamos a tomar acciones cuando se han vulnerado algunos de nuestros derechos. Vamos a ver cuáles son las acciones que podemos tomar de acuerdo a estas preguntas, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿qué es el libro de reclamaciones? Tenemos que saber que esta es una herramienta que nos va a servir para poder nosotros llevar una queja, ¿no? A un maltrato que hemos tenido o a una vulneración de un derecho como consumidor. Luego, ¿qué harías si consideras que un banco no está respetando tus derechos? ¿Qué es lo que harías tú? Lógicamente que primero reclamar y luego llevarlo a la entidad correspondiente, ¿no? En este caso Indecopi. Luego, ¿cómo formularías un reclamo frente al banco? Vamos a explicarte cómo realizarías la formulación de un reclamo, ¿no? El banco ante una negligencia o ante un maltrato. Bien, vamos a pasar a explicar lo siguiente. Bien, entonces para poder desarrollar esas preguntas anteriores, nosotros debemos saber que conocer nuestros derechos nos va a permitir usar y proteger nuestros recursos de manera más efectiva, ¿no? Conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Los proveedores de bienes y servicios no pueden menoscabar nuestros derechos, no pueden vulnerar esos derechos. Las entidades financieras en todas las relaciones de consumo respecto de los servicios y de productos que ofrecen en el mercado a los consumidores tienen la obligación de sujetarse a las disposiciones establecidas por el código, respetando siempre los derechos de los consumidores. Ahora, en este caso, nosotros debemos saber qué es el libro de reclamaciones, ¿no? Primero, en el caso de una denuncia, el Indecopi tiene la facultad de acceder a este libro de reclamaciones, por lo que la queja asentada servirá de precedente y evidencia del mal producto o servicio brindado. Ahora, en este caso,
el libro de reclamaciones es un documento de, como dice, ¿no? Un documento de naturaleza física o virtual. Es decir, lo puedes hacer de manera presencial o también lo puedes hacer de manera virtual a través de la página web, ¿no? Está provisto de los proveedores con la finalidad de que los consumidores puedan registrar sus quejas, ¿no? Ahí vas a registrar tu queja, tu reclamo sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado establecimiento comercial, es decir, si es que no están de acuerdo a lo establecido, entonces tú puedes quejarte. Eh, ¿Por qué es importante el libro de reclamaciones? Porque esta, como les dije anteriormente, va a ser una herramienta útil para la protección de nuestros derechos como consumidores y debe estar disponible en todos los establecimientos comerciales. Todos deben tener un libro de reclamaciones eh, o también en las plataformas, ¿no? De manera virtual, por internet, que cuenten con una operación o una sucursal en el Perú. Este libro de reclamaciones va a permitir ¿qué cosa? Hacer un seguimiento al proveedor, que está obligado a facilitar una constancia del reclamo y tiene un plazo de hasta 30 días útiles para dar respuesta o resolver la queja. Si no, lógicamente esto va a ir a pasar a Indecopi para que puedan ver el reclamo y sancionar. Bien, vamos a pasar a ver otros conceptos. Bien, ahora, ¿cómo formular un reclamo frente al banco? ¿No? En este caso, lógicamente, tu reclamo sería siempre y cuando el banco no haya cumplido o esté desacatando alguna de las eh, alguno de lo que ya está establecido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hay un inconveniente con una entidad financiera por un mal servicio, un cobro indebido o por la deficiencia de sus productos, esto sí, en este caso se debe representar un reclamo, ¿no? Pero lógicamente hay que revisar primero, hay que verificar el contrato, ¿no? El tipo de servicio que se adquiere, la tasa de interés y otras condiciones. Estos datos deben constatarse con los estados de cuenta para comprobar si efectivamente si el banco cometió error o no. Ahora, ir al banco, aunque no es requisito previo para acudir a Indecopi, pero se recomienda primero presentarse en el banco y hacer el reclamo ante la misma entidad, donde los procesos de respuesta van a estar reguladas por la Superintendencia de Bancas y Seguros del Perú, ¿no? Eh, en este caso, si aquí no te dan solución, en Indecopi existen dos vías, ¿no? Como indica nuestra lectura aquí, nos dice, existen dos vías. Primero, el reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano, ¿no? El SAC, que esto es totalmente gratuito y demora entre 10 a 12 días y procura una salida mediante mecanismos alternativos de solución de problemas, ¿no? Es decir, en este caso, va a buscar la forma de solucionar los problemas a través de los diferentes medios. Luego se convoca a ambas partes, es decir, a la entidad y a tu persona en una audiencia con la participación de un miembro de Indecopi, quien intenta que las partes lleguen a un acuerdo que será de obligatorio cumplimiento, ¿no? Es decir, al acuerdo que se llegue se debe de acatar. Si se desconoce el compromiso, el usuario debe presentar un reclamo. Si no se resuelve en el SAC, el usuario afectado puede presentar la denuncia ante un organismo resolutivo, ¿no? Que también forma parte del Indecopi. Eh, por ejemplo, si la suma de dinero es baja, el caso pasará por un procedimiento sumarísimo que dura 30 días hábiles, ¿no? Pero si el reclamo es complejo, va a la Comisión de Protección al Consumidor, donde el plazo máximo para la respuesta es de 120 días hábiles, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto en esta pandemia muchos casos, ¿no? Cobros indebidos de repente de alguna entidad. Entonces, esos cobros indebidos, lógicamente que también se puede hacer reclamos. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito y no lo has utilizado, pero se ha hecho eh, la utilización de esta tarjeta de crédito comprando algún producto o sacando dinero de ello de alguna manera,
entonces tú puedes hacer reclamo y si es que no se resuelve a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, entonces puedes acudir a Indecopi. Muy bien, ahora te toca desarrollar las actividades que te he mencionado y envías a mi WhatsApp personal. Muy bien, a trabajar.